Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 19 de enero de 1983. Primera hora. El personaje de Ión en la mitología y la historia de Atenas. Contexto político de la tragedia de Eurípides. La paz de Nicias. Historia del nacimiento de Ión. Esquema litúrgico de la tragedia. La implicación de los tres decires veraces. El oráculo / la confesión / el discurso político. Comparación estructural entre Ión y Edipo Rey. Las aventuras del decir veraz en Ión. La doble mentira a medias. Hoy querría continuar el estudio de la noción de parresía, una noción que, en primerísima aproximación, parece abarcar un campo bastante grande, pues el término mismo se refiere por una parte al decir todo, por otra al decir veraz y por último al hablar franco. Decir todo, decir veraz, hablar franco. Estos son los tres ejes de la noción. Y, como recordarán, mencioné esta noción en el contexto particular de la dirección de conciencia. Este año me gustaría estudiarla en el contexto más amplio del gobierno de sí y de los otros. Durante la clase anterior procuré delimitar un poco algunos aspectos de la noción de parresía, tal como puede aparecer en un texto medio, en cierto modo, el texto donde Plutarco pone en escena el enfrentamiento parresiástico de Platón, en principio, y de Dion, a continuación, con Dionisio el tirano. Entonces, a partir de este primer esbozo, querría ahora volver un poco atrás y tratar de seguir con más detalle la historia o, en todo caso, diferentes estratificaciones en la historia de la noción parresía, esencialmente en la perspectiva de sus significaciones políticas. Entre los textos clásicos más importantes concernientes a la noción, me pareció que había algunos de Eurípides, en particular 4, Ión, las Fenicias, Hipólito y las Bacantes. Y la última vez les hablé muy rápidamente del texto que encontramos en Ión, ese texto en el cual vemos al personaje principal, el propio Ión, explicar que, como no conoce a su madre, siente gran necesidad de saber quién es. No solo necesita saber quién es, sino que preferiría que ella fuera ateniense, a fin de disfrutar por el lado de su madre, Metroten, el derecho a hablar libremente, recibir de ella la parresía. Pues, dice, entre un extranjero a una ciudad donde la raza se mantiene sin tacha y, aun cuando la ley lo convierta en ciudadano, su lengua seguirá siendo sierva, su boca seguirá siendo esclava, estoma doulon, él no tendrá derecho a decirlo todo, no tendrá la parresía. Ese era el texto que les señalé la última vez. Entonces, con referencia a ese texto, podemos decir indudablemente una serie de cosas. En la edición Budé de Eurípides, Gregoire, el autor de la noticia sumamente interesante, por otra parte, y en un plano histórico creo que no solo muy oportuna sino muy documentada, porque pese a la antigüedad de la edición, data de 1925 o 1930, he podido constatar que los historiadores de la literatura no cambian gran cosa con respecto a lo que quedó establecido, desde el punto de vista histórico, dice, y bien, Ión es un joven muy agradable y loable, muy honorable, da muestras de una piedad exacta y un tierno afecto, tiene una inteligencia espontánea, es un ejemplo de la alegre actividad de la juventud y está interesado en hablar con franqueza. Pues bien, me parece que ese problema del hablar franco es un poco diferente y tiene, al margen de los aspectos psicológicos que Gregoire indica en su noticia, otras dimensiones. Si me intereso en ese texto de Ión, es porque está insertado en el medio o, digamos, al final del primer tercio de una tragedia, acerca de la cual creo que puede decirse que está íntegramente consagrada la parresía o, en todo caso, que el tema de la parresía, del decir todo, el decir veraz y el hablar franco, la recorre de uno a otro extremo. Retomemos un poco, si les parece, la historia misma que sirve de trasfondo a la tragedia. Ión es un personaje que no pertenece a ninguno de los grandes conjuntos míticos de la herencia griega, que no tiene lugar en ninguna de las prácticas culturales conocidas. Es un personaje tardío, un personaje artificial que parece haber surgido, en un principio con una existencia muy discreta, en las genealogías cultas que se utilizaron sobre todo a partir del siglo Vila c. y que a menudo se reactivaron en el siglo V. Como saben, por intermedio de esas genealogías cultas se trataba de fundar y justificar la autoridad política y moral de algunos grandes grupos familiares. E incluso de dar ancestros a una ciudad, reivindicar los derechos de ésta, justificar una política, etc. En esas genealogías políticas, artificiales y tardías, Ión aparece, iba a decir, según su nombre lo indica, como el ancestro de los jonios. Es decir que se llegó hasta fabricar su nombre para dar a los jonios, a quienes desde hacía mucho se llamaba de ese modo, un antepasado. Así, Heródoto explica que los jonios, cuando vivían en el Peloponeso, esto es, en la parte del Peloponeso denominada Acaya, no se llamaban de esa forma. Se llamaban pelasgos. Pero en la época de Ión, hijo de Junto, tomaron el nombre de jonios. 3 En consecuencia,
Ión es el héroe epónimo de los jonios, su ancestro común. Ese es, si se quiere, el tema general de las genealogías que hablan de él. Paso por alto las diferentes versiones y los desarrollos sucesivos de esta genealogía. Querría indicar simplemente esto: en un primer momento, Ión, ancestro de los jonios, se situaba en Acaya. Pero Atenas, a medida que crecía su poderío, a medida que se hacía más notoria la oposición entre ella y Esparta, a medida también que reivindicaba y ejercía, por lo demás, el leadership sobre Jonia, pues bien, tendía cada vez más a querer presentarse como la ciudad de los jonios y a rescatar a Ión como un ateniense o, en todo caso, como uno de los actores principales de la historia de la ciudad. Y en cierto modo vemos a Ión emigrar poco a poco de Acaya a Atenas, a donde llega, en algunas versiones de la leyenda, en carácter de emigrado, pero emigrado importante, decisivo, puesto que se le atribuye la primera gran revolución o reforma de la constitución ateniense. Se le adjudica, en efecto, el siguiente cambio: luego de la primera fundación de Atenas se habría producido una suerte de nueva fundación o, en todo caso, una reorganización interna, que habría repartido al pueblo ateniense en 4 tribus. Esas 4 tribus primitivas serían el origen de Atenas y de su organización política. Esa es, por otra parte, la versión que encontramos en la Constitución de los atenienses de Aristóteles, donde éste enumera las 11 revoluciones o las 11 grandes reformas de la ciudad ateniense. La primera de ellas es la de Ión al crear las 4 tribus. Pero en Aristóteles, Ión es una persona que viene de Acaya, emigra a Atenas y la reorganiza. Se advertirá con claridad, sin embargo, qué tipo de problemas y estorbos podía suscitar esa clase de leyenda en una época en que Atenas reivindicaba para sí misma la autoctonía, es decir, el hecho de que sus habitantes, a diferencia de tantos otros griegos, no habrían sido personas venidas de otra parte, sino nacidas en su propio suelo. En la época, por lo tanto, en que los atenienses querían diferenciarse de los otros griegos mediante la afirmación de esa autoctonía originaria, el momento en que pretendían ejercer la dominación política sobre el mundo jonio, ¿cómo podía admitirse que la reforma de Atenas había estado a cargo de un inmigrante jonio? De ahí, si se quiere, una tendencia, una inclinación constante de toda esta leyenda a integrar, a insertar de la manera más estricta posible a Ión en la historia ateniense. En el marco de ese movimiento, de esa tendencia en la elaboración de la leyenda, se sitúa la tragedia de Eurípides y, también, una tragedia escrita por Sófocles y hoy perdida, que se llamaba Creusa y que al parecer data de poco tiempo antes que el León de Eurípides. De manera verosímil en la tragedia de Sófocles, e indudable, en todo caso, en el León de Eurípides, la elaboración de la leyenda va a procurar darle una significación aceptable. Es decir, que la apuesta de esa elaboración trágica será, como conservar la función ancestral y fundadora de Ión con respecto a la totalidad de los jonios, pero inscribiendo y arraigando su historia en la propia Atenas y haciendo de él, contrariamente a la forma originaria de la leyenda, un hombre nacido en esa ciudad. Es preciso reintegrar a Ión a Atenas, y mantenerle a la vez su función de ancestro de todos los jonios. Eurípides efectúa esa inversión, que sitúa el nacimiento del personaje en Atenas y lo erige en antepasado de todos los jonios, de manera exhaustiva y hasta sus límites más extremos, porque idea una intriga en la cual Ión va a ser ateniense, completamente ateniense o, para ser más exactos, de sangre ateniense y divina. Y van a nacer de Creusa por el lado materno y de Apolo por el lado paterno. Será, pues, ateniense. Por sus 4 hijos, Ión estará en el origen de las 4 tribus atenienses primitivas. A través de ellos será el ancestro de todos los jonios. Y por otro lado, se le adjudicarán como medios hermanos a Aqueo y Doro, nacidos de Creusa, su madre, y Juto. Aqueo que, como su nombre lo indica, es desde luego el ancestro de los aqueos, y Doro, que, como su nombre también lo deja ver, es ancestro de los dorios. De modo que jonios, aqueos y dorios se encontrarán así emparentados gracias al lazo de parentesco que hay entre Ión, Creusa, Juto, etc., personajes, todos ellos, que encontramos en la misma Atenas. Esta elaboración de la trama legendaria de Ión, esta transformación de un inmigrante en un autóctono, esta especie de imperialismo genealógico que hará que, en definitiva, todos los griegos, aqueos, dorios, jonios, procedan de una misma cuna. Todo eso así como algunas otras informaciones internas al texto y diseminadas en él ha permitido a los historiadores, en particular a Gregoire, datar con precisión la pieza. Y la fecha propuesta por Gregoire se mantuvo hasta nuestros días. Se admite que, la obra, data de 418 a. o, muy verosímilmente de la segunda mitad del año, a buen seguro durante ese breve periodo que se denomina Paz de Nicias, al final de la primera parte de la guerra del Peloponeso, en la cual se habían enfrentado espartanos y atenienses. Y luego de diversas peripecias, sabrán que, en suma, la victoria correspondió más bien a Atenas. Sea como fuere,
La paz de Nícias se había firmado en condiciones tales que el poderío ateniense se mantenía todavía intacto. El desastre de Sicilia solo sucedería tras la ruptura de esa paz. El poderío ateniense no había sufrido en ella, su imperio, sobre todo, estaba intacto, y Atenas trataba de aprovechar esa tregua para fortalecer sus alianzas, afirmar su supremacía y, en especial, constituir una suerte de alianza de los jonios, reagrupar a los jonios bajo su propia dirección. Ese reagrupamiento de los jonios era uno de los elementos esenciales de la estrategia de Atenas desde tiempo atrás. Y lo es sin duda de manera más intensa que nunca durante esa paz de Nícias, cuando el enfrentamiento con Esparta todavía no se ha consumado y solo está en su primera fase. También hay que tomar en cuenta, y esto va a tener un papel importante en la pieza, el hecho de que Delfos, los anfitriones de Delfos, todo el movimiento de panhelenismo que giró alrededor de Delfos durante la primera parte de la guerra del Peloponeso, antes de la paz de Nícias, se había inclinado mucho más hacia Esparta que hacia Atenas. Y durante toda esa primera parte de la guerra, había habido una hostilidad bastante violenta del centro deífico contra esta última ciudad. La paz de Nícias representaba algo semejante a un compromiso, un apaciguamiento entre Delfos y Atenas. Delfos se había puesto del lado de los lacedemonios, y, la paz de Nícias constituye uno de sus elementos, una suerte de reconciliación entre Atenas y Delfos. Sobre la base de esa trama legendaria, por una parte, y de esta estrategia política precisa, Eurípides construirá su pieza y adoptará como intriga el siguiente esquema, explicado al principio de la obra, además, por Hermes, de acuerdo con un procedimiento que encontramos en muchas de las piezas de Eurípides y, por otra parte, en muchas tragedias. Un personaje, a veces un dios, en este caso se trata de Hermes, se presenta en escena y explica cuál es la intriga, recuerda el fondo legendario que se utilizará en la obra. Esto es entonces lo que Eurípides explica por boca de Hermes. Dice lo siguiente: Erecteo, ateniense de origen, por supuesto, nacido en el suelo mismo de Atenas y, por consiguiente, garante de esa autoctonía que tanto aprecian los atenienses, ha tenido una hija que se llama Creusa y que resulta ser, por tanto, ateniense de cuna, ligada directamente por su padre a ese suelo de Atenas donde ha nacido. De joven, Creusa es seducida por Apolo. Es seducida por Apolo y tomada por este en las grutas mismas de la Acrópolis, muy cerca, en consecuencia, del templo y el lugar reservado al culto de Atenea. Es seducida, tomada por Apolo en las laderas de la Acrópolis, y concibe un hijo a quien, por vergüenza y para ocultar su deshonra, va a exponer, a abandonar. Ese hijo desaparece sin dejar rastros. En realidad, Hermes se ha llevado al fruto de los amores de su hermano Apolo y Creusa. Lo ha raptado por orden del mismo Apolo, lleva a la criatura en su cuna a Delfos y la deja siempre bajo su cuidado en el templo. Y la sacerdotisa de Apolo, la Pitia, al ver a ese niño pero ignorar, por muy Pitia que sea, que se trata del hijo de Apolo, lo toma por un niño expósito y pese a ello lo recoge, lo alimenta y lo convierte en un servidor del templo. He aquí, pues, al hijo de Apolo y Creusa convertido en un humilde criado, dedicado a barrer el umbral del templo. Ese hijo, claro está, es Ion. Entretanto, Creusa, ninguno de cuyos allegados sabe que ha sido seducida por Apolo y que ha tenido un hijo, se casa con Juno por decisión de su padre Erecteo. Ahora bien, Juno es un extranjero. No ha nacido en Atenas. Viene, sin duda, de Acaya, es decir, de una parte del Peloponeso, pero ha recibido a Creusa de manos de Erecteo. Puesto que en el transcurso de una guerra de conquista de Eubea, Juno prestó ayuda al ejército ateniense, ayudó a Erecteo. Y como recompensa por esa ayuda, recibe a Creusa y su dote. Tal es la situación que Eurípides se presenta o se hace presentar por Hermes al comienzo de la pieza. Antes de entrar en el análisis de los diferentes elementos de la obra y su mecanismo, me gustaría detenerme un momento. Se advierte enseguida en qué va a consistir la pieza, en el descubrimiento de una verdad, la verdad del nacimiento de Ion. Consistirá en la revelación de que ese servidor anónimo del templo de Apolo es, no un niño anónimo encontrado en Delfos, sino alguien que, concebido en Atenas, nacido en Atenas, podrá volver a esta y cumplir la misión histórica y política de reorganización de la ciudad, más aún, de fundación de esa larga dinastía humana que representan los jonios. Esta revelación de la verdad del nacimiento de Ion es una trama dramática que reencontramos en muchas otras piezas griegas. Habríamos podido encontrarla, por ejemplo, si el texto se hubiese conservado, en otra obra de Eurípides, Alejandro, que cuenta cómo Hécuba y Príamo, soberanos de Troya, enterados por una profecía de que su hijo Paris o Alejandro amenazaba desencadenar el desastre de la ciudad, deciden abandonarlo, lo exponen, lo creen desaparecido. Pero resulta que un día lo reencuentran. Y la identidad y el nacimiento de Alejandro Paris se revelan. A partir de ese episodio, los desastres de Troya podrán acaecer. Se trata, por lo tanto, de un esquema conocido. Pero lo que debe destacarse es que esa revelación de la verdad, esa exposición a la luz del día de la verdad del nacimiento,
se efectuará, primero, en un lugar preciso. En efecto, no tiene lugar en Atenas sino en Delfos, porque es ahí donde se encuentra Ión, oculto bajo la apariencia de un servidor del templo. La manifestación de la verdad se produce en ese lugar de Delfos donde, como todo el mundo sabe, se dice la verdad. La verdad se dice bajo una forma oracular, bajo la forma oracular de un decir veraz que, como sabemos, siempre es reticente, enigmático, difícil de entender, pero siempre dice, ineluctablemente, lo que es y lo que será. El Dios oblicuo, el Dios que, como decía Heráclito, solo habla por signos, reside precisamente en Delfos, y es ahí o, mejor aún, muy cerca del templo e incluso en el atrio mismo de este, donde esa verdad va a decirse. ¿Por el poder del oráculo? Ya verán que no. Pero sí muy cerca del oráculo, en la mayor contigüidad posible con el oráculo, frente al oráculo y, hasta cierto punto, contra el oráculo. En todo caso, estamos en el lugar esencial del decir veraz oracular de la cultura griega. En segundo lugar, notarán que esa liturgia, ese descubrimiento de la verdad, esa producción de la verdad, solo podrá hacerse si los dos miembros de la unión que se ha mantenido en secreto y oculta Creusa la mujer, Apolo el padre y el dios dicen la verdad acerca de su furtiva coyunda. Es menester que digan lo que han hecho, y que lo digan a su progenitura. Conjunción de la mujer y el dios, concepción y nacimiento del niño, exposición por la madre, rapto por Apolo, nada de esto saben los personajes, y todo esto es lo que deberá decirse. Tercero, será preciso también que ese develamiento de la verdad lleve a Ión a volver a la Atenas donde ha sido concebido y ha nacido y le permita, en ella, ejercer un derecho político fundamental, el derecho de hablar a la ciudad, de dirigirse a la ciudad en un lenguaje de verdad y un lenguaje de razón, que será justamente uno de los pilares esenciales de la politeia, de la estructura política, de la constitución de Atenas. Por consiguiente, si se quiere, la pieza va a ir desde el lugar donde el dios dice la verdad a través de la palabra oracular y enigmática estamos en Delfos hasta la escena política donde el jefe, de pleno derecho, utiliza su hablar franco por medio de una constitución que es la misma del Logos, y estamos en Atenas. Y ese pasaje, del lugar donde se dice oracularmente la verdad a la escena política donde se habla el lenguaje racional del gobierno, solo podrá hacerse si el dios y la mujer, el hombre y la mujer, el padre y la madre dicen, en la confesión de lo que han hecho, la verdad del nacimiento de su hijo. Lo que se cuenta a lo largo de la obra es esta serie de tres decires veraces, el del oráculo, el de la confesión y el del discurso político. Se trata de la fundación del discurso verdadero en la ciudad mediante una doble operación o en una doble referencia a la palabra oracular que tendrá, como verán, un papel que jugar, aunque muy enigmático y ambiguo y, la palabra de la confesión del padre y la madre, el dios y la mujer. Esa serie constituye, creo, el hilo conductor de la pieza. Y en la medida en que se trata sin duda de una tragedia del decir veraz, un drama del decir veraz, esa dramática del discurso verdadero, del decir veraz de la que les hablaba la vez pasada y que me parece el marco en el cual puede comprenderse qué es la parresia, Ión es, a mi juicio, su representación, su desarrollo más patente. Esta pieza, Ión, es verdaderamente la representación dramática del fundamento del decir veraz político en el campo de la constitución ateniense y el ejercicio del poder en Atenas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto en el que querría detenerme antes de comenzar la lectura de Ión es el siguiente. La pieza, como se habrán dado cuenta, implica una serie de analogías, claro, con muchas otras obras de Eurípides. También implica, me parece, una serie de analogías bastante precisas con otra pieza, que no es de Eurípides sino de Sófocles. Y creo que podemos valernos de esa proximidad para analizar con un poco más de detenimiento cómo pasan las cosas y cómo se dice la verdad en Ión. La pieza de Sófocles que me gustaría comparar con la de Eurípides es una obra en la que también se trata, desde luego, del dios de Delfos que dice y oculta la verdad. Es una pieza donde se trata asimismo de padres que exponen a sus hijos, una pieza donde se trata de un hijo que desaparece, pasa por muerto y reaparece. No hace falta decirles que la obra en la que Ión, inevitablemente, creo, hace pensar, es Edipo. Edipo, que es igualmente una pieza del decir veraz, del develamiento de la verdad, de la dramaturgia del decir veraz o, si lo prefieren, de la liturgia. Y me parece que sería fácil señalar muchos elementos comunes entre Edipo y Ión. Elementos de simetría directa. Hay una escenita bastante discreta. No querría interpretar en exceso, pero, en fin, se ve muy pronto en Ión, casi al comienzo, el primer encuentro de Ión con aquel que, de buena fe, cree ser su padre, Juto. Se encuentran y entonces hay una escena bastante ambigua. Insisto, es indudable que no hay que sobreinterpretarla, pero unos cuantos elementos dejan suponer que Juto, que cree de buena fe saludar a su hijo en la persona de Ión, se arroja sobre él, lo abraza, lo rodea de zalamerías paternales. Y Ión se defiende,
se defiende manifiestamente con el pudor de un joven que se ve asaltado por un señor barbudo, y le dice: tranquilo, Eufroneis, sé razonable. Y como junto, en su entusiasmo de padre, sigue prodigándole su afecto, Ion se fastidia y amenaza matarlo. Creo que podemos reconocer aquí una especie de eco a la famosa escena de Laio y Edipo, que, como saben, en muchas versiones, no en la de Sófocles pero, en todo caso, si en otras, era una escena de seducción. Laio, tras querer seducir al joven Edipo con quien se cruza en su camino, como respuesta es muerto por él. Tenemos ese elemento. Pero otros elementos parecen mucho más convincentes, y en particular los de simetría invertida. Ion, en efecto, vive en el templo de Apolo sin saber quién es. Es decir, que vive en casa de su padre, sin saber que lo hace, como Edipo vivía en casa de una mujer con la que se había casado, pero de quien no sabía que era su madre. Ion vive en casa de Apolo como Edipo vive en casa de su madre. Segundo, vemos entonces una escena absolutamente explícita en la cual, por una serie de razones, a través de peripecias que les contaré o que resumiré, Ion, en un momento dado, quiere matar a su madre sin saber, desde luego, que lo es. Y creo que allí tenemos la reproducción exacta, pero referida esta vez a la madre, del asesinato de Laio cometido por Edipo. Creo también que es posible señalar analogías entre esas dos obras a través del mecanismo mismo de la búsqueda de la verdad, que, se realiza en cierto modo por mitades. En la primera parte de Edipo, 11, como recordarán, tenemos el descubrimiento de la verdad del asesinato de Laio. Y después, en la segunda parte, tendremos el descubrimiento de la verdad del nacimiento de Edipo. Además, el descubrimiento mismo del asesinato de Laio puede dividirse en dos, toda vez que por un lado está el relato de Edipo cuando cuenta cómo ha matado a un desconocido en el camino, y por otro el relato que va a indicarnos que ese desconocido no puede ser otro que Laio. De la misma manera, en el caso del nacimiento la verdad avanza por mitades. Y verán que aquí también la verdad va a avanzar por mitades. Tendremos la mitad paterna y luego la mitad materna, hasta que el conjunto de los elementos reconstituya el conjunto de la verdad. Con la salvedad de que, si bien tenemos muchos elementos comunes y analogías tanto en los episodios como en la estructura misma de la obra, me parece que hay una diferencia, y diría incluso una oposición entre la dramaturgia del decir veraz en Edipo y la dramaturgia del decir veraz en Ion. En Edipo, en efecto, el primero en poner en ejecución el decir veraz es el propio Edipo. Es el quien quiere saber la verdad. Como soberano, y para devolver la paz y la felicidad a su ciudad, necesita saber la verdad. ¿Y cuál revela ser esta? Pues bien, se revela ante todo que él ha eliminado a su propio padre, que en cierto modo ha provocado, en consecuencia, un agujero en la soberanía que se ejercía sobre la ciudad y en el palacio mismo de Laio. Y Edipo se ha precipitado a ocupar ese lugar vacío, al desposar a su madre y tomar el poder. Y el descubrimiento de esa situación lo lleva, en definitiva, a quedar excluido y a excluirse él mismo de la ciudad. Así lo dice al final de la pieza: mientras yo viva, que jamás me sea dada como morada esta ciudad, la ciudad de mis padres. Por lo tanto, va a verse obligado a partir, en virtud del develamiento mismo de esa verdad cuyo proceso de descubrimiento ha sido puesto en marcha por él. Y en lo sucesivo no le quedará otra alternativa que vagabundear a través del mundo, errar en la noche de su ceguera, pues se ha vaciado los ojos. Y en esa tierra que recorrerá, sin abrigo ni patria, signo de interrogación abierta, ¿qué le quedará, para guiarse? También lo dice con mucha claridad al final de la obra: no tendrá más que la voz de sus hijas que habrán de guiarlo, y su propia voz que él siente flotar en el aire sin poder situarla, sin saber dónde está él mismo y dónde esa voz. Y debido a esa errancia, solo guiada por el intercambio de voces entre el padre y las hijas, Edipo va a dar vueltas por la tierra griega hasta el momento en que encuentre en Atenas, precisamente, su lugar final de reposo. 13 Coñón. Al contrario, tenemos un proceso de descubrimiento de la verdad en el que, por un lado y en primer lugar, vamos a ver que quien la busca no es el propio Ion, sino sus padres. En segundo lugar, esa verdad, que Ion va a descubrir o, mejor, que va a ser descubierta con referencia a él, no es en absoluto, claro está, que ha matado a su padre. Va a descubrir que, en cierto modo, tiene dos padres, y al final de la pieza se encontrará con dos padres, una especie de padre legal que seguirá creyendo hasta el final que es el padre real, Juno, y un segundo padre. Este segundo padre es Apolo, un Apolo que, en virtud de la paternidad real de Ion, garantiza que éste ha sido enteramente concebido en Atenas. Y gracias a esa doble paternidad, Juno y Apolo, Ion va a poder, al contrario de Edipo, volver a su patria, instalarse en ella y recuperar todos sus derechos. Debido a ese lazo fundamental así recobrado, debido a esa reinserción en la tierra misma de Atenas, podrá ejercer el derecho legítimo de la palabra, es decir, ejercer el poder en la ciudad. Por lo tanto, advertirán de hecho que los dos procesos de la liturgia del nacimiento, el descubrimiento de la verdad del nacimiento,
son diferentes y llevan a resultados exactamente inversos. Uno tenía un padre de menos, y finalmente se vio obligado a abandonar su patria y errar, guiado por una voz, por tierras siempre ajenas. Otro, al contrario, descubre que tiene dos padres y, gracias a esa doble paternidad, va a poder insertar su palabra de hombre que manda, en la tierra a la cual tiene derecho. Tal es el marco, si se quiere, de la obra. Querría mostrarles ahora cómo se desenvuelve ese proceso del decir veraz, y el develamiento de la verdad por los diferentes procedimientos del decir veraz, contra el fondo de acontecimientos que les he recordado y que Hermes indica en el comienzo mismo de la pieza, a saber, el nacimiento secreto de Ión, el matrimonio ulterior de Creusa con Juno, el hecho de que Ión viva oculto como servidor del dios en Delfos sin que nadie sepa su identidad, y el hecho de que Creusa y Juno, en el momento de comenzar la obra, aún no tienen los dos hijos que nacerán luego de esta y a quienes saludé justamente en los últimos versos, a que Eudoro.1 carecen, entonces, de posteridad, y es precisamente por eso que, aunque residen en Atenas Juno, jefe inmigrante pero que se ha casado con Creusa, y está como descendiente de Erecteo, viajan a Delfos para consultar al dios y preguntarle si no van a tener por fin una descendencia que pueda asegurar la continuidad a la vez histórica y territorial, fundada por Erecteo cuando, nacido de la tierra ática, fundó la ciudad ateniense. Este es pues el primer punto. Creusa y Juno van a consultar al dios. Van a hacerlo porque no tienen hijos y quieren establecer aquella continuidad. De hecho, se darán cuenta de que la consulta no es exactamente igual para los dos consultantes. Por una parte, Juno va a consultar a Apolo. Y lo hace según las reglas ordinarias, para saber si verdaderamente no tendrá descendencia. Eso es lo que pregunta el oráculo. En apariencia, Creusa va a plantear también la misma pregunta, ¿no tendré descendencia? Pero en realidad hace otra al mismo tiempo. Pues sabe muy bien que ha tenido un hijo. Y sabe muy bien que ha tenido ese hijo con Apolo. Entonces, la pregunta que va a plantear es esta, ¿qué ha sido del hijo, el hijo que tú me has dado, que tú me has hecho y que yo he expuesto? ¿Vive aún, o ha muerto? Pero mientras que la primera consulta, la de Juno, es a la vez una pregunta, si se quiere, ordinaria, la consulta del consultante ordinario, y, pública, la pregunta de Creusa, ¿qué has hecho con el hijo que me has dado? Es una pregunta privada de la mujer al hombre o, mejor dicho, de la mujer al dios. Y al acudir a Delfos motivados por esa doble pregunta, la oficial y la secreta, al acudir a hacer esa doble pregunta, Creusa y Juno, cuando se presentan ante el templo de Apolo, encuentran a ese joven que está ahí, provisto de ramas de laurel con las cuales barre el umbral del templo, y el agua lustral que vierte, dice, porque tiene el derecho de hacerlo, ya que siempre ha conservado su castidad. Ión, desde luego, no conoce su propia identidad, y por consiguiente no puede reconocer a sus padres, así como estos no pueden reconocerlo a él. Tenemos pues tres ignorantes, cada uno de los cuales tiene frente a sí la respuesta a su pregunta. Juno busca un heredero y en realidad lo tiene delante de él, sin saberlo. Creusa busca un hijo, el hijo que ha tenido, y también lo tiene frente a ella, y en cuanto a Ión, se queja, sin mucha insistencia, por lo demás, de, que es un hijo abandonado, que no tiene patria, que no tiene madre y no tiene padre. Ahora bien, tiene a su madre frente a él, y en cuanto al padre, tiene dos, el que va a convertirse en su padre legal, Juno, y a su lado, detrás de él, su padre real, el dios. En consecuencia, este es, si se quiere, el panorama, por una parte, al fondo de la escena, el templo del dios que sabe todo y debe decir la verdad, en respuesta a las preguntas que se le han formulado, y delante de la escena, el público, el anfiteatro al que Hermes, al comienzo de la pieza, ha puesto en conocimiento de toda la verdad de la cosa. Y entre esas dos instancias que saben el público que ha sido advertido por Hermes y Apolo que, claro está, sabe, entre esas dos instancias de la verdad, los tres personajes ignoran. No se reconocen unos a otros y toda la obra va a consistir justamente en el develamiento de la verdad, para esos tres personajes y en el espacio de la escena. A liturgia de la verdad, por lo tanto. ¿Y cuál va a ser el resorte del drama? Pues bien, la dificultad misma, de, decir la verdad, una reticencia esencial. ¿A qué se debe esa reticencia esencial? A dos cosas, y este es el aspecto, creo, en que la pieza Ión es importante e interesante. Por una parte está, si les parece, la razón. Iba a decir estructural, esencial, fundamental, permanente, que hace que cuando los hombres interrogan a los dioses, nada fuerce a estos, si responden, a responderles de tal manera que la respuesta sea clara. Al contrario, es característico del decir veraz oracular que la respuesta sea tal que los hombres puedan o no comprenderla. De todos modos, el dios nunca está obligado a decir la verdad. Su respuesta es ambigua, y el dios siempre tiene la libertad de darla si quiere. Reticencia, pues, en la claridad misma de la enunciación.
Reticencia también en la libertad que el Dios conserva de hablar o no hablar. Esto, si se quiere, es parte del fondo común. Es el rasgo común, el rasgo permanente de todo juego oracular de preguntas y respuestas. El texto hace a menudo referencia y alusión a esa reticencia esencial, característica de la estructura oracular, que manifiestan los dioses, y en particular el dios de Delfos, para ser veraces en todo. Por ejemplo, en el verso 374 y siguientes vemos a Ión decir a Creusa, cómo obtener del dios el oráculo que él quiere callar. No se puede consultar contra la voluntad de los dioses. Se trata de una referencia al hecho de que el dios siempre tiene la libertad de callar si así lo quiere. Y en otro lugar, Ión dice a Junto que le trae una respuesta del dios. Te equivocas al pensar en el enigma. 16 La respuesta es un enigma y, por consiguiente, uno siempre puede equivocarse. Todo esto, entonces, es una referencia a elementos conocidos. Pero en la obra hay una razón, específica y propia de la intriga misma, que hace que la reticencia del dios esté, en cierto modo, sellada por otra cláusula. Pues en este caso, si el dios se calla, no es simplemente por disponer de la libertad de no hablar, no es meramente, por el hecho de que un rasgo esencial de la respuesta oracular es ser un enigma y hablar solo por signos. Como decía Heráclito. 17 Se trata sencillamente de que Apolo, al tomar a Creusa por la fuerza y abandonarla en las laderas de la Acrópolis, ha cometido una falta. Es culpable. Y la culpabilidad del dios es un tema que vamos a encontrar decididamente a lo largo de toda la pieza, de principio a fin. Cuando Ión se entera paso ahora por alto los detalles de la intriga de que Apolo sedujo antaño a una muchacha y la abandonó, aún no sabe en modo alguno que ésta es su madre, no sabe que es Creusa. Simplemente escucha hablar de esa seducción y, aunque servidor fiel del dios, servidor casto del dios, se indigna y dice, el dios es muy culpable y la madre es digna de lástima. 18 Y en ese mismo diálogo, en el cual habla con Creusa, escuchamos lo siguiente. Ión pregunta, ¿cómo obtener del dios el oráculo que él quiere callar? Creusa responde, sobre este trípode, debe respuesta a todos los griegos. La réplica de Ión, se avergüenza de su acto, no lo apremies. Creusa, sí, se avergüenza, pero la pobre mujer gime. 21 Ión concluye, a nadie encontrarás que te comunique un oráculo semejante, convencido de una falta en su propia morada, Apolo con justicia haría daño a quien te lo anunciara. Podrán ver el choque de las dos palabras, y en consecuencia el problema que se plantea. Apolo ha sido injusto, Ádicos, ha cometido una falta. Y se negará a Dicaios, justamente, con justicia, a hablar y a señalarse como el culpable. Por ende, la respuesta no puede venir de él, no a causa de la estructura misma del decir veraz oracular, sino porque sería de menester que el dios, que ha obrado mal, confesara que lo ha hecho y superara la vergüenza provocada por su mala acción. Esa vergüenza sentida por el dios a raíz de su mala acción es uno de los hilos conductores de la pieza. Y bien al final, cuando la liturgia termine de completarse y consumarse, cuando se diga toda la verdad, la dirá el dios, la dirá Apolo, aquel que, sin embargo, según el texto, ¿debe la verdad a todos los griegos? De ningún modo. La divinidad que va a decir la verdad al final es alguien que va a aparecer encima del templo de Apolo, como si lo abarcara y lo dominara por razones que son políticas, claro está, pero también por razones que obedecen a lo que estoy explicándoles, y ese alguien es Atenea. Será Atenea, la diosa de Atenas, quien ha de fundar en la verdad toda la historia y quien, por su propio discurso de verdad, ha de fundar la estructura política de la ciudad. Va a intervenir y a decir la verdad que el dios Apolo no consigue decir, y explicará además por qué es ella la que aparece, y no él. Dice, Apolo no quiere presentarse en persona ante la vista de ustedes porque teme los reproches públicos por el pasado, y me envía a señalarles que, y toda la función, a la vez fundacional y profética, del decir veraz quedará en manos de Atenea, porque es preciso, también en este caso por razones políticas, que sea ella, pero igualmente porque el dios no puede decir por sí mismo la verdad. Me parece que tenemos aquí uno de los rasgos esenciales, característicos de la tragedia de Ión, el decir veraz de un dios que habla a los hombres y les revela, de conformidad con la función misma del oráculo, lo que es y lo que será, también debe ser, en el caso de esa pieza, el decir veraz del dios sobre sí mismo y sus faltas. La reticencia del oráculo es también la vacilación para confesar. Y esta superposición del enigma oracular y la dificultad de confesar, del decir veraz del oráculo y el decir veraz de la confesión, superposición que se produce en el dios y en su palabra misma, es, creo, uno de los resortes esenciales de la obra. Por consiguiente, habida cuenta de que estamos frente a una situación en la cual quien debe decir la verdad, aquel cuya función es decirla, aquel al que se consulta para que la diga, no puede hacerlo, y aquella sería una confesión acerca de sí mismo, cómo va a abrirse camino la verdad,
¿Cómo va a instaurarse el decir veraz y a instaurar al mismo tiempo la posibilidad de una estructura política en cuyo marco pueda decirse la verdad en la parresía? Pues bien, es preciso que esto sea obra de los hombres. Es preciso que sean los hombres quienes lleguen a desentrañar esa verdad y practicar el decir veraz. Y, en efecto, en esa deficiencia del Dios incapaz de decir la verdad, en esa doble reticencia del oráculo y la confesión, los humanos van a tratar de arreglárselas con la verdad. ¿Cómo van a hacer para forzar el doble sello del enigma oracular y la vergüenza de la confesión? Creo que para resumir la pieza o, en fin, agrupar sus elementos, podemos decir que hay dos grandes momentos. Primer momento, que podríamos llamar el de la doble mentira a medias. Puesto que uno de los puntos esenciales de esta pieza habrá que volver a ello también es, justamente, que, a diferencia de lo que pasa en Edipo, en ella la verdad no se dice sin acarrear consigo una dimensión y, diría yo, un doble de ilusión que es a la vez su acompañamiento necesario, su condición y su sombra tendida. No hay decir verdad sin ilusiones. Veamos, en todo caso, cómo ocurre la cosa. Primera parte, entonces, las dos mentiras a medias. Son las siguientes: en primer lugar, la mentira a medias por el lado de la madre, y a continuación, la mentira a medias por el lado del padre, porque las cosas van a encadenarse por mitades, como en Edipo. En principio, por el lado de Creusa. Tenemos pues a Creusa la mujer y junto al hombre que llegan a Delfos. Junto quiere preguntar si va a tener un hijo. Creusa, por su parte, quiere preguntar en realidad qué ha sido del suyo. Es ella la primera en aparecer en escena y ella quien, la primera, se encuentra con ese joven que, con ramas de laurel, barre el umbral del templo. Encuentra a ese joven y le dice que quiere consultar al dios. Ion le pregunta cuál es esa consulta, pero ella, claro está, no se atreve a contarle la verdad de su pregunta. No se atreve a decirle: cometí una falta con el dios y vengo a preguntarle qué ha hecho con mi hijo. En consecuencia, va a responder con una verdad a medias o una mentira a medias. Va a decir lo que cualquiera diría en un caso semejante: y bien, tuve una hermana que cometió una falta con un dios. 2 Tuvo un hijo de ese dios y querría saber qué ha sido de él. Y entonces, creyendo además de buena fe lo que le cuenta Creusa, pero en este caso no tiene importancia que se trate de ella o de la hermana, de uno u otro modo, para Ion la respuesta es clara o, mejor, la no respuesta del dios es necesaria. Ion le dice: como el dios ha cometido una falta con tu hermana, no temas nada, el dios no hablará. Los humanos no pueden forzarlo a hablar contra su voluntad. Y ya que ha cometido una falta, ya que ha sido adicos, se callará dicaios, justamente. El hecho de haber cometido una injusticia le da fundamentos justos para no hablar. Por lo tanto, no hablará. Pero durante ese diálogo entre Ion y Creusa, o poco después, junto formula su pregunta, mucho más directa, mucho más simple, mucho más clara: ¿voy a tener un hijo? Y en cierto modo, así como Creusa no dice más que una media verdad cuando consulta a Ion, el dios va a responder con una mentira a medias a Juno, que le hace una pregunta clara y sincera. Es decir, que ni uno ni otro, el padre y la madre, Apolo y Creusa, se atreverán a decir la verdad, y se limitarán a decir verdades a medias o mentiras a medias. A Juno, que le pregunta: ¿voy a tener un hijo? Apolo responde: es muy sencillo, cuando salgas del templo, el primero que aparezca, Ion, juego de palabras, desde luego, será tu hijo. Reconócelo como tu hijo. Y al salir, Juno se topa por supuesto con el muchacho que está ahí para servir al dios, y que ronda por el templo que debe vigilar. Ese joven es Ion. En ese momento se juega la escena en que Juno se abalanza sobre él y lo abraza diciendo: tú eres mi hijo. Y Ion, un poco inquieto, dice: oh, vamos, compórtate o te mato. En realidad, la no verdad o la mentira a medias pronunciada por el dios no era simplemente del orden de la reticencia para confesar. O, mejor, la reticencia para confesar se traducía en la ambigüedad oracular normal, ordinaria, por decirlo de algún modo. El dios ha dicho a Juno: te doy Doron, te entrego como obsequio al joven con quien vas a toparte cuando salgas del templo. Entregar como obsequio no quiere decir exactamente: ese será tu hijo, pero se le da a entender que, dado que él ha venido a buscar un hijo, el que va a regalársele será su hijo real. En virtud de esa indicación del dios que dice a Juno: el primero que encuentres será tu hijo, Ion tiene ahora un padre. Pues aunque se muestre un poco renuente a dejarse abrazar por ese señor barbudo, cuando Juno le dice: pero, ¿sabes? Fue el dios quien me dio esta respuesta y me dijo que tendría como Doron al muchacho que encontrara al salir del templo, es obvio que Ion está obligado a inclinarse y reconocer, con un poco de vacilación: sí, este es mi padre. Entonces, gracias a esa verdad a medias o mentira a medias del dios, Ion se encuentra con que tiene una familia o, en todo caso, un padre. Pero esa familia que recibe de tal modo, la recibe como un contrasentido y yo diría casi como un contrapadre,
porque de hecho cree y junto también que son padre e hijo, cuando en realidad la verdad es que entre ambos no hay relación alguna. La verdadera relación de parentesco es la existente entre Creusa y Ion. Ahora bien, esa relación no aparece. A la pregunta capciosa de la verdadera madre, que simulaba no ser la madre sino su hermana, el dios responde tergiversando la respuesta que da al hombre, le otorga un falso hijo. Pero, después de todo, las cosas bien podrían no ir más allá, porque, gracias a eso, Ion va a poder volver a Atenas. Junto no es de ninguna manera su padre, pero podría a fin de cuentas actuar como tal. Y además Ion va a poder vivir con Creusa, a cuyo respecto no sabe muy bien que es su madre, pero, bueno, las cosas podrían arreglarse. Grosso modo, nos encontramos lo bastante cerca de la verdad para que el asunto pueda funcionar. Por lo demás, es así como lo entiende Juto, que se muestra muy conforme con esta solución que, de todas maneras, considera sinceramente buena. Y dice a Ion, ahora las cosas son claras, ya no eres el niño abandonado que creías ser, y por mi parte buscaba un hijo, y lo tengo. Deja este templo y tu desdichada existencia. Ve a Atenas, en un todo de acuerdo con tu padre, Coinofron Patrt, y aquí, desde luego, como en Edipo, como en todas estas tragedias, tenemos la frase anfibológica, en un todo de acuerdo con tu padre. Junto cree ser el padre, pero en realidad el acuerdo se hace o debería hacerse con Apolo. Allí te esperan el cetro ilustre de tu padre y su inmensa riqueza, de tal modo, al escapar al doble oprobio de la pobreza sumada al bajo origen, serás noble y opulento a la vez. El problema, por tanto, parece resuelto. Ion ha encontrado padres o, bueno, un padre. Junto ha encontrado un hijo y le propone volver a Atenas y ejercer ese famoso poder que va a garantizar cierta continuidad con respecto a la dinastía fundadora de la ciudad, solo cierta continuidad, porque, como ven, la situación no es más que aproximada, y para aceptarla no habría que ser muy puntilloso. No habría que ser muy puntilloso. Y tal es, en efecto, el caso de Juto, que no se muestra muy exigente con referencia a esa verdad o, en fin, esa verdad a medias que ha recibido de buena fe del dios y que toma por la plena verdad. De todos modos, no es muy exigente, porque cuando le dice a Ion, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, Ion le contesta, bueno, veamos, ¿de qué unión tuya pude haber nacido? Signo de interrogación 31, ¿de la unión con Creusa? No, dice Junto, con Creusa no. Pero entonces, ¿de quién nací? ¿Acaso me has hecho tú solo? En ese momento, Junto responde, escucha, no te preocupes demasiado. Ante todo, no temas haber tenido un nacimiento innoble, porque yo, Juto, soy hijo o, mejor dicho, descendiente de Zeus, y por ese lado tienes nobleza. En cuanto a tu madre. Sabes, antes de casarme cometí pecados de juventud, locuras de juventud. Y como Ion, por motivos que pronto vamos a entender, quiere pese a todo saber con precisión quién es su madre, quiénes son los padres de esta, cuál es su nacimiento, cuál es su nobleza, cuál es su suelo natal, insiste y dice, pero, en fin, si me concebiste en tu locura de juventud, ¿cómo es que terminé aquí, en Delfos? Junto menciona entonces una estadía suya en ese lugar, durante las fiestas de Baco, cuando se habría unido a las Ménades del dios en una especie de hierogamia que responde, pero en la modalidad de la ilusión y la mentira, a la verdadera hierogamia que se produjo entre Apolo y Creusa. Y la solución que propone Junto es, por tanto, la siguiente. Pues bien, le hice un hijo a una de las Ménades del dios durante una ceremonia, una festividad y una ebriedad rituales. Ahora bien, esta explicación, que solo es muy aproximada desde el punto de vista de la verdad, es desastrosa desde el punto de vista del derecho. ¿Por qué razón es desastrosa desde el punto de vista del derecho? Simplemente porque Junto procede de Acaya, es ajeno a Atenas, solo ha sido recibido en esta ciudad como aliado, y Creusa le ha sido entregada como pago por su alianza y la ayuda que ha brindado a Erecteo. Entonces, si vuelve con un hijo, pero un hijo presuntamente concebido con una muchacha cualquiera, aunque sea una Ménade del dios, el hijo de un padre y una madre no atenienses no puede en ningún caso ejercer esa función fundacional en la ciudad que es precisamente la función, la vocación de Ion. Este no puede ejercer esa función, y la verdad aproximada de Junto se traduce en los hechos por una suerte de prohibición o imposibilidad jurídicas. El propio Ion se da cuenta de que el asunto no puede funcionar y de que el haber nacido de Junto y una joven extranjera no le permitirá fundar su poder, y justamente en ese momento pronuncia la famosa declaración de la que ya les he hablado, en la cual dice, pero no puedo volver a Atenas si no sé de qué madre he nacido. No puedo recibir de ti el poder que me propones, no puedo sentarme en el trono y recibir el cetro. No puedo tomar la palabra y proferir esa palabra de mando si no sé quién es mi madre. 3 Entonces, dentro de un rato querría retomar ese texto y esa declaración de Junto con mayor detalle. Clase del 19 de enero de 1983. Segunda hora. Ion, don nadie.
hijo de don nadie. 3 categorías de ciudadanos, consecuencias de una intrusión política de Ión, odios privados y tiranía pública, en busca de una madre, la parresía, irreductible al ejercicio efectivo del poder y a la condición estatutaria de ciudadano, el juego agonístico del decir veraz, libre y arriesgado, contexto histórico, el debate entre Cleón y Nicias, la ira de Creusa. Retomemos la lectura de este texto. En torno de Ión, de su nacimiento, hemos visto a Creusa que efectúa un leve desplazamiento de la verdad al pretender que la seducida por Apolo es su hermana, al dios que, por vergüenza, no ha querido dar la respuesta verdadera y ha indicado adjunto un hijo que en realidad no es suyo, y adjunto que, en cierto modo por negligencia, se contenta con verdades que, en rigor, son verosímiles, pero no están realmente establecidas. Y entonces, lo que Ión rechaza es ese juego de mentiras a medias, verdades a medias, aproximaciones. Lo rechaza y quiere la verdad. Y, como lo muestra toda la tirada en la cual vamos a detenernos un poco ahora, quiere la verdad porque quiere fundar el derecho. Quiere fundar su derecho político en Atenas. Quiere tener derecho a hablar en esa ciudad, a decirlo todo, a hablar con veracidad y utilizar su hablar franco. Para fundar su parresía, necesita que por fin se diga la verdad, una verdad que podría fundar ese derecho. Por eso, entonces, luego del caluroso abrazo de Juto y de que éste lo convenza en mayor o menor medida de que, en suma, él es su hijo, Ión dice, sí, pero algo anda mal. Las cosas, padre mío, tienen otra apariencia cuando se las mira a la distancia que cuando se las contempla de cerca. De cerca, creo que hay que tomarlo en un sentido muy local, o sea en Atenas, desde Delfos se puede, en resumidas cuentas, decir que soy tu hijo y que voy a volver para ejercer el poder, pero en Atenas es otra cosa. Bendigo, ciertamente, la aventura que me hace encontrar un padre en tu persona, pero escucha la idea que se me acaba de ocurrir. Y a la sazón se tratará justamente del lugar mismo donde debe ejercerse el poder, Atenas. Se afirma que el glorioso y autóctono pueblo de Atenas está limpio de toda mezcla extranjera. Ahora bien, voy a caer ahí afectado por una doble desgracia, ser hijo de un intruso y bastardo. Mancillado por esa fama, si carezco de poder, seré el don nadie, hijo de don nadie del refrán. Si, en cambio, procuro alcanzar la suprema jerarquía, si aspiro a ser alguien, la muchedumbre incapaz me detestará, siempre es odiosa la superioridad. En cuanto a aquellos que, buenos a la vez que capaces, se callen por sabiduría y rehuyen la política, esos me considerarán bien necio y ridículo por no quedarme quieto en la ciudad inquieta. Por último, quienes casan política y razón votarán aún con mayor motivo contra mí, si llego a los honores, pues así, padre mío, funcionan las cosas. Esos, que están provistos de poder y cargos, son quienes más se enconan contra sus competidores. Llegado como intruso a la casa de otro, cerca de una mujer sin hijos, que ha compartido durante mucho tiempo tu pena, y que, decepcionada y solitaria, cargará sin amargura con su destino, seré, con justa razón, víctima de su odio. 2 Volveré a este pasaje. Querría releer la primera parte del texto y de la réplica. ¿Qué vemos en las objeciones que Ión plantea a su cuasi padre, su pseudopadre Juto? En primer lugar, dice, Atenas es autóctona. Es la vieja reivindicación de Atenas. A diferencia de los otros pueblos griegos, los atenienses siempre vivieron en el Ática, nacieron en ese mismo suelo y Ereteo, originario del propio suelo de la ciudad, es el garante de ello. En segundo lugar, Atenas no solo es autóctona, sino que está limpia de toda mezcla extranjera. Esto se refiere también a un tema importante, que encontramos en Eurípides, por ejemplo, en un fragmento de una obra perdida que se llama Erecteo. En las otras ciudades, dice Eurípides, la gente va a vivir como fichas que se desplazan en el chaquete o el juego de los palillos, se introducen constantemente nuevos elementos como una clavija mal fijada en un pedazo de madera. 3 En realidad, esto se refiere a una legislación muy precisa. Desde mediados del siglo V a.C., desde 450-451, una ley propia de Atenas y con escasos paralelos en la mayoría de las demás ciudades griegas, no reconocía el derecho a la ciudadanía a los niños nacidos de un padre ateniense, pero de una madre no ateniense. En otras palabras, desde mediados del siglo V se exigía que ambos padres fueran atenienses. Esa legislación extremadamente estricta, típica, insistamos, de Atenas, tenía el objetivo de evitar la inflación de la cantidad de ciudadanos. Por otra parte, su efecto también consistió, desde luego, en ralearlos. Y justamente en la segunda parte de la guerra del Peloponeso, cuando Atenas, debilitada por la peste, la guerra y las derrotas, necesite ciudadanos, la legislación será derogada. Pero en la época en que Eurípides escribió, en 418, eso todavía no ha sucedido y se sigue viviendo bajo el signo de esa ley. Y, de acuerdo con un procedimiento habitual en las reelaboraciones legendarias,
se la destaca como extremadamente antigua, cuando en realidad es muy reciente. Y aquí se presume que Ion se refiere a una tradición absolutamente originaria de Atenas y dice, Atenas está limpia de toda mezcla extranjera, es decir que para ser ciudadano es preciso tener padre y madre también ciudadanos. Entonces agrega, voy a caer ahí afectado por una doble desgracia, ser hijo de un intruso y bastardo. O sea que ni siquiera es hijo de un ateniense y una mujer extranjera. Es hijo de un no ateniense, Juto, y de una muchacha encontrada no se sabe dónde. Por lo tanto, mancillado por esa fama, si carezco de poder, seré un nadie, hijo de don nadie. Hijo de nadie, nada, no será nada de nada. Ahí comienza entonces un segundo desarrollo. La traducción, me parece, no hace del todo justicia y no restituye con claridad un texto cuya discursividad, empero, es bastante legible. Ion dice, si quiero alcanzar el primer rango, esto protoncigón, para el primer rango, presten atención, no, se trata de, ejercer el poder tiránico, el poder monárquico, el poder de uno solo. Estar en el primer rango es formar parte de esos pocos que están en las primeras filas de la ciudad. Voy a encontrarme, esquematizo, pero el texto está construido así, frente a tres categorías de ciudadanos. El texto dice, la muchedumbre incapaz me detestará. En cuanto a aquellos que, buenos a la vez que capaces, se callen por sabiduría y rehuyen la política, esos me considerarán bien necio y ridículo por no quedarme quieto en la ciudad inquieta. Por último, quienes casan política y razón. 8 De hecho se mencionan tres categorías de ciudadanos. En otro texto de Eurípides, las suplicantes, también se trata de tres categorías de ciudadanos, los ricos, los pobres y los medianos. Hay asimismo una distinción de tres términos, pero aquí es muy diferente. Pues se trata de tres categorías de ciudadanos que se reparten, no en relación con la riqueza, sino en relación con lo que Ion define como sujeto, o subjetivo hipotético, estar en la primera fila de la ciudad. Con respecto a la distribución del poder, de la autoridad, de la influencia concreta en la ciudad, hay tres categorías de ciudadanos. Creo entonces que es preciso entenderlo bien, no se trata de tres categorías, si se quiere, legales de ciudadanos que no tienen el mismo estatus censatario. Estamos en la democracia ateniense. La cuestión es, en cambio, el reparto efectivo de la autoridad política, del ejercicio del poder entre y dentro de la masa o el conjunto constituido por los ciudadanos de derecho. Ni siquiera se trata de quienes carecen de derechos, sea en su carácter de esclavos, por supuesto, de métecos o de extranjeros. No, estamos entre ciudadanos, y entre ellos hay tres categorías. Ton men adinaton, del lado de quienes son adinaton, impotentes. Creo que para aclarar este texto es menester recurrir a otro que también está en las suplicantes, y, donde se trata de los ciudadanos que son capaces, que son poderosos, que por sí mismos y por sus riquezas pueden hacer algo por la ciudad. La primera categoría evocada por Ion es la de quienes no tienen siquiera esa capacidad, ese poder de hacer, por sí mismos o por sus riquezas, algo por la ciudad. Es decir, por sí mismos carecen incluso de medios para comprar un arma, una armadura para participar en la guerra, y no se cuentan entre aquellos que incorporan riquezas a la ciudad o la hacen próspera. Esa muchedumbre incapaz, esa masa de ciudadanos que jurídicamente son ciudadanos con todas las de la ley, pero no tienen esa especie de plus que caracteriza a la autoridad política, pues bien, esos, frente a alguien como Ion que, llegado como intruso y marcado por su bastardía, quisiera tomar el poder, no podrían sino manifestar envidia e ira. Esa gente, de todas formas, siempre detesta a los más fuertes, cualesquiera sean. Por lo tanto, dice Ion, me vería expuesto a una hostilidad general de los impotentes o de aquellos que no tienen autoridad política en nuestro país. Tropezaría con su hostilidad a causa de mi nacimiento, una hostilidad más fuerte aún debido a mi nacimiento. La segunda categoría de ciudadanos, y esto es muy interesante, está constituida por las personas crestoi y dinamenoi. Dinamenoi, es decir, quienes pueden algo, a quienes el nacimiento, el estatus, la riqueza, dan los medios de ejercer el poder. Crestoi, es decir que se trata de gente de pro, gente moralmente estimable. En suma, es la élite, y en efecto es el término crestoi el que Genofonte, por ejemplo, o mejor dicho el pseudo Genofonte, emplea en la República de los Atenienses para designar a la élite. Y bien, entre esas personas, entre esos dinamenoi y crestoi, hay algunos que son al mismo tiempo sophoi, que son sabios. Y esos higos incouspedous in esta pragmata. Se cailan y no se ocupan, de, ta pragmata, los asuntos de la ciudad. Tenemos por tanto esta segunda categoría de ciudadanos que pertenecen a la gente de pro, a los poderosos, a los poseedores de la riqueza, el nacimiento, el estatus, pero su sabiduría hace que no se ocupen de la política. No ocuparse de la política, no ocuparse de los negocios, es igualmente callarse.
¿cómo van a reaccionar estos cuando vean a un intruso bastardo tratar de elevarse a las primeras filas? Pues bien, van a considerar su actitud simplemente ridícula. Les va a parecer ridículo que ese intruso bastardo no se quede tranquilo en la ciudad, Esicafein. Es manifiesto que tenemos aquí, entonces, un tema filosófico concerniente a la forma de pertenencia a una ciudad, que consiste, a la vez que uno es rico, poderoso, bien nacido, etc., en ser un sofos, ser un sabio que no se ocupa de los negocios y se mantiene en la psiquía, la tranquilidad, el ocio, lo que los latinos llamarán otium. La tercera categoría de ciudadanos, está compuesta asimismo de los ricos y poderosos, la gente de pro. Pero a diferencia de quienes son sofoi, sabios, que se callan y se ocupan de sus asuntos, estos logote cromenon tetepolei 17 manejan la política y la razón, cromenon, del verbo crestai, valerse de, ejercer, ocuparse de, a la vez logos y polis, manejan el logas y la polis, y son ellos, desde luego, quienes representan la autoridad política. Como ven, esta tercera categoría de ciudadanos se opone en forma absoluta y término a término a la categoría precedente, a la vez que, ellos también, pertenecen, a la categoría de la gente de pro. Tenemos la categoría de la gente de pro que se calla y no se ocupa de los primata, y, la categoría de las personas que se valen, se ocupan, manipulan, se relacionan, practican el logos, es decir que no se callan, hablan, y la polis, se ocupan de los asuntos de la ciudad. La oposición se da, creo, término a término. Esos, dice además el texto, tienen la ciudad, poseen la ciudad, controlan la ciudad y ganan los honores. Entonces, es con ellos con los que, uno, corre el riesgo de tropezar en una relación de rivalidad. Estos, dice Ion, no toleran que se les haga competencia, y mediante su voto procuran condenar o excluir a quienes les hacen sombra. Por lo tanto, en la ciudad y con respecto a esas tres categorías de personajes que son, insisto, tres categorías de ciudadanos legales: los pobres sin poder, y, entre los poderosos, quienes se callan y no se ocupan de los asuntos de la ciudad, y quienes se valen del logos y la polis. Ion, de todas maneras, como intruso, extranjero y bastardo, va a estar de más, en exceso. ¿Con qué consecuencias? La respuesta está en el texto que había empezado a leerles. En el hogar mismo donde va a residir, es decir, en la casa de Junto y Creusa, va a sentirse de más, por ser el hijo bastardo de un padre extranjero. Creusa, que por un lado es ateniense de nacimiento, hija de Erecteo, y por otro la esposa legítima, no va a tolerarlo, y, en consecuencia, habrá odio en la residencia de los soberanos, en la residencia del rey, del monarca y su esposa, o en todo caso en esa casa cuya armonía, cuyo buen entendimiento, son absolutamente indispensables para la armonía misma de la ciudad. O bien Junto tomará partido por su hijo ilegítimo contra su mujer, y eso acarreará la destrucción de la paz en la pareja, o bien tomará partido por su mujer contra su hijo, y por consiguiente traicionará a Ion. De uno u otro modo, este estará de más con respecto a esa estructura de la casa del jefe, cuya armonía es imprescindible para el bien público y la paz de la ciudad entera. Y por otra parte, en la escena pública, pues bien, va a estar de más. Dado que, procedente del exterior e impuesto a la fuerza con su nacimiento ilegítimo, no podrá, y esto es lo que se deja ver al final del texto, ejercer más que un solo poder, el de la tiranía. Será como esos tiranos que se imponían desde fuera a las ciudades griegas, al amparo de la protección de Zeus. Ahora bien, resulta que Junto es justamente descendiente de Zeus, por lo cual las referencias al poder tiránico son bastante claras. Ion, solo podrá estar allí como tirano. Pero la existencia del tirano, dice, es una existencia detestable, y él no quiere en ningún caso llevar esa vida. Prefiere permanecer junto al dios y tener ahí una existencia calma y tranquila. Por eso, tras haber aceptado la paternidad que le señalaba Junto, Ion termina por decir, no, finalmente no quiero ir a Atenas, por las razones expuestas. En ese momento, Junto insiste y subraya que aún es posible arreglarse, con él siempre estamos en el orden del arreglo, y agrega, es muy simple, no vamos a decir enseguida que eres mi hijo, mi heredero, y que voy a otorgarte el poder, lo haremos lenta, gradualmente. Y escogeremos la ocasión, el momento de decírselo a Creusa, de manera tal que pueda aceptarlo sin pesar ni problemas. Y Ion acepta el arreglo. También lo acepta, que consiente en participar conjunto en un banquete donde se agradecerá al dios la revelación, en realidad, la revelación mentirosa, que ha hecho. Y después partirán hacia Atenas y poco a poco impondrán la presencia de Ion en el hogar de Creusa y Junto. Ion acepta no sin agregar lo siguiente, que es el texto que quería explicarles, iré, pues, pero el destino, que, aún no me ha dado todo. 21 Acepta ir a Atenas, pero si no hallo a quien me dio a luz, la vida me será imposible, abiotonemimnos es imposible vivir, y, si me fuera permitido hacer un voto,
Pueda esa mujer ser ateniense a fin de que yo tenga de mi madre el derecho a hablar libremente. Entre un extranjero a una ciudad donde la raza se mantiene sin tacha y, aun cuando la ley lo convierta en ciudadano, su lengua seguirá siendo sierva. No tendrá la parresía, o que parresían. ¿Por qué, entonces, quiere con tanto ahínco la parresía? ¿Por qué su ausencia hace fracasar la maniobra aproximada urdida por Juto? ¿Por qué, en todo caso, aun en el momento en que acepta dicha combinación, Ion está satisfecho y quiere saber por añadidura quién es su madre para obtener la parresía? Me parece que en esa falta de la parresía que se expresa de tal modo y que molesta tanto a Ion podemos ver como podrán advertir con toda nitidez, la parresía no se confunde con el ejercicio del poder. Puesto que el poder mismo, la autoridad sobre la ciudad, la soberanía, una soberanía de tipo monárquico o tiránico, están en posesión de Junto, plenamente dispuesto a transmitirlos a su hijo. La ascendencia magnífica que se remonta hasta Zeus, el poder real que ejerce en Atenas, las riquezas que ha acumulado, todo esto no basta y no bastaría para dar a Ion la parresía. No se trata, por tanto, del ejercicio del poder mismo. Pero podrán ver igualmente que no se trata tampoco del mero estatus de ciudadano. Es cierto, de acuerdo con la legislación ateniense, la de 451 a.c., pero a la que se atribuye estar ya en vigencia, como Ion no es de madre ateniense, no puede ser ciudadano. Sin embargo, lo interesante en el texto es que dice precisamente, aun cuando la ley haga de alguien un ciudadano, aun cuando éste, en consecuencia, sea ciudadano desde un punto de vista legal, no contará pese a ello con la parresía. En otras palabras, Ion no puede tener la parresía ni por parte de su padre que le da el poder, ni por parte de una ley, si la hubiera, que le otorgue el estatus de ciudadano. Demanda esa parresía a su madre. ¿Significa esto que estamos frente al vestigio o la expresión de un derecho matrilineal? No, creo que de ningún modo es así. Hay que recordar, en efecto, cuál es la situación particular de Ion. Tiene un padre que ha sido recibido en suelo ateniense pero que no es griego de origen. Segundo, no sabe quién es su madre. Y tercero, quiere ejercer un poder, quiere pertenecer al primer rango de la ciudad. Podrá recibir el poder tiránico de su padre, pero ese poder tiránico no le basta para lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es, pues, pertenecer al primer rango de la ciudad. Y para pertenecer a él o, mejor, para estar implicado por ese primer rango de la ciudad, ligado a ese primer rango de la ciudad necesita la parresía. Esta parresía es entonces otra cosa que el puro y simple estatus de ciudadano, y tampoco es algo dado por el poder tiránico. ¿Qué es? Pues bien, me parece que la parresía es en cierta manera una palabra que está arriba, por encima del estatus de ciudadano, diferente del ejercicio liso y llano del poder. Es una palabra que ejercerá el poder en el marco de la ciudad, pero, claro, en condiciones no tiránicas, es decir, con libertad para las demás palabras, la libertad de aquellos que también quieren y pueden alcanzar el primer rango en esa suerte de juego agonístico que caracteriza la vida política en Grecia, y sobre todo en Atenas. Se trata, por tanto, de una palabra de arriba, pero que admite la libertad de otras palabras y la de quienes tienen que obedecer, que les deja la libertad, al menos en el sentido de que solo obedecerán si pueden convencerse. El ejercicio de una palabra que persuade a aquellos a quienes se manda y que, en un juego agonístico, deja la libertad a los otros que también quieren mandar es, creo, lo que constituye la parresía. Con todos los efectos, por supuesto, que se asocian a una lucha y una situación semejantes. Primero, que la palabra que pronunciamos no persuada y la muchedumbre se vuelva contra nosotros. E incluso que la palabra de los otros, a la que dejamos lugar junto a la propia, se imponga a la nuestra. Ese riesgo político de la palabra que da libertad a otras y que se asigna la tarea, no de someter a los otros a su propia voluntad, sino, de persuadirlos, constituye el campo propio de la parresía. ¿Qué significa hacer actuar esa parresía en el marco de la ciudad, como no sea precisamente, y de conformidad con lo que dijimos hace un momento, manipular, tratar a la vez, tener relación a la vez con el logos y con la polis 7? Hacer actuar el logos en la polis, logos en el sentido de palabra verdadera, palabra racional, palabra que persuade, palabra que puede confrontarse con las otras palabras y que solo ha de imponerse en virtud del peso de su verdad y de la eficiencia de su persuasión. Hacer actuar esa palabra verdadera, racional, agonística, esa palabra de discusión en el campo de la polis. En esto consiste la parresía. Y esta, reiterémoslo, no puede ser dada ni por el ejercicio concreto de un poder tiránico ni por el mero estatus de ciudadano. ¿Quién puede entonces darla? En este punto Eurípides hace valer, si no su solución, si al menos su sugerencia. Dice, debe venir de la madre. Pero, digámoslo una vez más, no lo hace con referencia a ningún derecho matrilineal, sino en función de la situación misma de Ion, unión que hasta ahora,
si bien tiene un padre resplandeciente porque desciende de Zeus, y un padre poderoso porque ejerce el poder en Atenas, no ha nacido en esta ciudad. Solo la pertenencia a la tierra, la autoctonía, el arraigo en el suelo, esta continuidad histórica basada en un territorio, puede dar la parresía. En otras palabras, la cuestión de la parresía responde a un problema histórico, a un problema político extremadamente preciso en la época en que Eurípides escribe Ión. Estamos en la Atenas democrática, la Atenas donde Pericles ha desaparecido unos 10 años antes, esa Atenas democrática donde todo el pueblo, claro está, tiene derecho al voto y, a la vez, los mejores y el mejor, Pericles, ejercen de hecho la autoridad y el poder políticos. En esa Atenas posterior a Pericles se plantea el problema de saber quién, en el marco de la ciudadanía legal, va a ejercer efectivamente el poder. Habida cuenta de que la ley es igual para todos, principio de la isonomía, habida cuenta de que cada uno disfruta del derecho a votar y expresar su opinión, y segoría, ¿quién va a tener la posibilidad y el derecho de, parresía, es decir, de ponerse de pie, tomar la palabra, tratar de persuadir al pueblo, tratar de imponerse sobre sus rivales a riesgo, además, de perder con ello el derecho a vivir en Atenas, como ocurre cuando se decreta el exilio, el ostracismo de un jefe político o eventualmente arriesgar su propia vida? En todo caso, ¿quién debe correr ese riesgo de la palabra política, con la autoridad ligada a ella? Tal fue el contenido de todo el debate en la Atenas de esa época, entre Cleón, el demócrata, demagogo, etc., que pretendía que todos debían estar en condiciones de tener la parresía, y, digamos, el movimiento de tendencia aristocrática en torno de Nicias, que consideraba que la parresía debía estar reservada de hecho a cierta élite. En la gran crisis que la segunda etapa de la guerra del Peloponeso suscitará en Atenas se intentarán diferentes soluciones. En la época en que escribe Eurípides, la crisis todavía no ha estallado de manera manifiesta, pero el problema se plantea. Y más o menos en la misma época vemos que en la ciudad se formula una serie de nuevos proyectos constitucionales. Eurípides no quiere en modo alguno proponer en una solución constitucional para decir quién debe ejercer la parresía, pero vemos con mucha claridad cuál es el contexto en que plantea la cuestión, una situación, como muy bien lo muestra el texto, en que la parresía no puede ser heredada como un poder violento y tiránico, tampoco la implica simplemente el mero estatus de ciudadano, debe estar reservada a algunos y no puede obtenerse así como así. Y lo que Eurípides sugiere es que la pertenencia a la tierra, la autoctonía, el arraigo histórico en un territorio, van a asegurar al individuo el ejercicio de esa parresía. Lo que digo sobre el contexto inmediato, político del problema y el tema de la parresía en Ión, no lo digo como deducción de lo que les señalaba hace un rato, cuando mencionaba el carácter fundamental de esta tragedia como tragedia, drama del decir veraz, y como una especie de representación fundacional del decir veraz. Creo, en efecto, que esta pieza respondía directamente a un problema político preciso, y, que es al mismo tiempo el drama griego sobre la historia política del decir veraz, sobre la fundación, legendaria y real a la vez, del decir veraz en el orden de la política. Que lo esencial, lo fundamental de la historia pasa por el hilo delgado y tenue de los acontecimientos es algo, me parece, que hay que resolverse a aceptar o, más bien, que es preciso, afrontar con valor. La historia, y lo esencial de la historia, pasa por el ojo de una aguja. Fue entonces en ese pequeño conflicto constitucional del ejercicio del poder en Atenas donde se planteó el gran drama de Ión como drama de la formulación de la verdad y de la fundación del decir veraz político en función del decir veraz oracular. ¿Cómo se puede pasar de ese decir veraz oracular al decir veraz político? Es eso, entonces, lo que va a aparecer de manera aún más clara en la segunda parte de la obra. En ella, quien debería decir la verdad es el Dios. Les he mostrado por qué y cómo se negaba a decirla. Cómo superar esa verdad aproximada que junto ha propuesto a Ión y ante la cual éste se muestra tan vacilante. Cómo penetrar el secreto en que persiste el Dios, a causa de su ambigüedad oracular y, también, de la vergüenza que le provoca la confesión de su falta. Pues bien, es preciso acudir precisamente a los hombres, porque el Dios va a mantenerse mudo, va a seguir siendo ambiguo y va a seguir sintiendo vergüenza. Y son los hombres quienes van a recorrer el trayecto hacia el decir veraz, ese decir veraz del nacimiento de Ión que pueda fundar por fin su derecho a decir la verdad en la ciudad. ¿Cómo suceden las cosas? Me gustaría tratar de apresurarme un poco a iniciar al menos el análisis de esa segunda parte. Así como en Edipo la verdad se revelaba por mitades, vamos a ver aquí un juego de mitades o, mejor, dos juegos de mitades. Ya tuvimos un primer juego, cuando vimos a Creus hacer su pregunta capciosa, a Junto hacer su pregunta ingenua y al dios dar una respuesta tergiversada. Ese es el primer aspecto. Ahora, Ión ha aceptado en la práctica participar en ese juego de la verdad tergiversada o la mentira a medias. Lo ha aceptado a medias, pero no está del todo satisfecho. Le queda aún ese resto,
esa necesidad de fundar la parresía que no he logrado establecer. También en este caso el último trayecto se salvará en dos etapas. Por una parte el lado de la mujer, y por otra el decir verad ya verán qué reticente y alusivo del Dios. En primer lugar, por el lado de la mujer. Para que el nacimiento de Ión se revele en su verdad, es menester que los dos miembros de la pareja de la que él proviene, a saber Creusa y Apolo, digan la verdad. Entonces, esto es lo que pasa por el lado de Creusa. Ión, tras aceptar mal que bien la solución de Junto, decide ir con él al banquete de agradecimiento. Deja por tanto la escena, no sin haber recomendado al coro guardar silencio, porque, en su convención, se entiende que Ión volverá así a Atenas, pero la verdad se dirá poco a poco y además se indicará que, en efecto, él es el heredero de Junto, todo eso para no herir a Creusa. Es preciso, pues, que todo el mundo calla lo que cree verdad, y por lo tanto se recomienda al coro hacer lo mismo. Ahora bien, ¿quiénes componen ese coro? Criadas de Creusa, que la han acompañado desde Atenas hasta Delfos en su consulta. El coro, que evidentemente está del lado de Creusa, cuando ésta reaparece en escena, no tiene preocupación más acuciante que decirle, escucha, esto es lo que ha pasado, no quieren decírtelo, pero Junto ha encontrado un hijo. Y ese hijo, desde luego, no es tuyo, es un hijo que él ha tenido, va a meterlo en tu casa y tratará de imponértelo. Tras lo cual Creusa, como es lógico, hace una escena. Se encoleriza, y en su furia es acompañada por su pedagogo, el anciano que ha venido con ella a Delfos y que, dice el texto, es el pedagogo de los hijos de Erecteo. ¿Por qué se enfurece Creusa? En este punto hay que señalarlo, aunque sea un poco marginal con respecto a nuestro objetivo, pero coincide con cosas que hemos dicho. La furia no es en absoluto, si se quiere, de orden sentimental o sexual, mi marido me ha engañado. Es la furia de la mujer que, en cuanto heredera de un linaje y casada con alguien, ve aparecer a un hijo de su marido, un hijo que va a instalarse en la casa y, como heredero, por un lado ejercerá, por supuesto, un poder en ella, pero sobre todo despojará a Creusa de su papel de dueña de casa y madre, su papel de origen del linaje. Y por consiguiente, despojada de sus derechos, ella va a llevar una vida solitaria, miserable y sin amparo. Ese es el motivo de su furia, y ésta la incitará a decir lo siguiente, que a mi juicio es esencial, como mi marido quiere imponerme contra mi voluntad, sin decírmelo, un hijo que ni siquiera es mío y me humilla, soy la víctima de su injusticia, ¿y debido a qué soy la víctima de su injusticia? Debido a que el Dios, debido a que Apolo le ha señalado ese hijo, puesto que en ese momento Creusa aún cree, como Junto, que la así designado Ión es el hijo natural de este. Mi marido me impone un hijo que no es mío a indicación del Dios, ese mismo Dios que me ha hecho un hijo a mí, un hijo que no puedo recuperar. Y ahora me encuentro atrapada entre dos injusticias, la del marido que, aunque extranjero, lleva a Atenas un hijo que ni siquiera es ateniense, pero que va a ejercer el poder en la ciudad y me va a despojar de mi estatus de hija, de heredera, de hija epiclera de Erecteo, y por otro lado, todo esto a causa de un Dios del que he sido víctima, porque, luego de haberme hecho un hijo, me abandonó. Y arrebatada por esa ira, Creusa va a hablar, y lo hará en una escena que es en rigor una doble escena, una escena de confesión en dos registros, la confesión blasfematoria, la confesión acusatoria pronunciada contra Apolo, y por otra parte la confesión en cierto modo humana, la confesión penosamente arrancada palabra por palabra, en un diálogo con el pedagogo. Esa doble confesión va a constituir uno de los elementos esenciales de la pieza. Es decir que, para pasar de la reticencia del dios oracular que se niega a hablar al discurso verdadero que fundará la posibilidad de Ión de valerse de la parresía en Atenas, el necesario descubrimiento de la verdad atravesará un momento singular, muy diferente en su estructura, su función, su organización, su práctica discursiva, del oráculo y el discurso político. Ese elemento medio, ese elemento necesario, ese elemento de doble cara, además de la confesión, es la escena en la cual Creusa dice al dios o, mejor, dice públicamente, recuerda públicamente al dios la falta que han cometido juntos, confesión pública. Y volviéndose hacia el pedagogo, le cuenta a media voz la falta que ha cometido. Esa doble confesión en partes va a constituir el eje de la obra, y por desdicha deberé hablar de eso la vez que viene, porque hoy no me queda tiempo para terminar.